Y a veces eso hace que se le suma un punto o no se le reste u otras situaciones similares. Bueno, entonces hoy ya vamos a llegar a la lección 30, una lección muy importante, muy interesante. Ya van a ver por qué, ¿verdad? Ya nos faltan 3 lecciones nada más. Vamos a ver si es que tocamos una lección más hoy, o por lo menos introducimos a derecho de la integración. Pero hoy vamos a hablar de el derecho sucesorio y vamos a dar una pincelada de las cuestiones que hacen a las sucesiones en general. Y bueno, en primer lugar hay que pensar hoy en cuanto a unas nociones preliminares que hacen a la cuestión del derecho sucesorio, es cuál es el motivo de la regulación jurídica de la sucesión o del pensamiento de que los bienes del causante, que es la persona que fallece, causante se le dícese de la persona que fallece, y en virtud de esa situación se genera toda la dinámica del derecho sucesorio. ¿Y cuáles son los fundamentos que hacen a la regulación de esta figura? Es decir, ¿por qué uno piensa y dice, por qué directamente los bienes del causante no pasan a formar parte del Estado o directamente, no sé, del dominio público o de lo que fuera? Y realmente hay algunas teorías con relación a ese punto. Algunos mencionan que cuando fallece una persona, sus bienes obviamente son de esa persona, o los bienes son de esa persona, y existe, como siempre, el dominio y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Entonces, en virtud de esa situación de la propiedad privada, se enlaza esta situación con la condición de los herederos o de los parientes más cercanos, digamos, en forma general, y eso hace que estos parientes pasen a ser los propietarios o bien a ser los herederos de toda la masa hereditaria, que consiste en los activos y en los pasivos del deudor, en realidad del causante, ¿verdad? Aquí no hablamos de deudor ni de acreedor, sino que hablamos de un causante, porque con su fallecimiento causa la cuestión de la sucesión. Sin embargo, hay otra teoría un poco más humanistas que sostienen que de alguna manera los hijos o los herederos, bueno, sobre todo los descendientes, continúan el legado, digo bien, del causante, y una de las manifestaciones del legado del causante es la cuestión de sus bienes. Entonces, la vida de los hijos o de los herederos, en este caso de los sucesores, después vamos a ver la diferencia, continúan materializando aquella vida del causante que ya físicamente se ha extinguido, pero que sin embargo a los efectos jurídicos, ya sea en materia de bienes materiales o inmateriales, continúa entre los vivos, y ese legado desde el punto de vista general es lo que se transfiere por medio de los bienes. Entonces, esta cuestión de la transferencia de los bienes o del patrimonio en realidad, porque se transfieren los bienes y también las cargas, le da un contenido filosófico a la cuestión de la sucesión. Entonces uno dice que no solamente se heredan los bienes y cargas, sino también la condición de ese ser humano que ha dejado de existir, ¿verdad? Digamos, o que ha dejado de vivir, y por lo tanto esa relación de parentesco, que también vamos a ver muy bien qué significa, vincula al causante con estos nuevos denominados herederos,
que pasan a sucederle en la titularidad de sus derechos y también de sus obligaciones. Ahí también está, creo que entrando el doctor, vamos a ver si es que... No sé si se llegó a conectar. Ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gabriel, ¿qué tal? Doctor, ¿todo bien? No te escucho nada. Un poco sí. Ahí no sé si se escucha un poco mejor. No escucho nada, Gabriel. ¿Ahora? Ahí Ahora sí te escucho. Pero se va con... Se escucha doble. Yo me escucho doble. Voy a ver si es que... Quitando mi auricular. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí, pero retardado. Sí, llega mucho, llega tarde también, parece Eso, ahora te escucho bien. Uh-huh. Vos me escuchás retardado. Sí, no, ahora ya escucho bien, pero escucho doble. Sé que por qué motivo. Pero solo a mí. No, solamente mi voz. Voy a probar si salgo y entro. Un ratito. A ver qué tal. Yo te escucho. Me llega con... No sé si querés empezar. Yo trato de solucionar. Se está uniendo la gente, se está uniendo. Bueno. Ahora probé con un... Me escucho, pero... Ahora te escucho bien. Sí. Bueno, pero igual yo creo que puedo... Ahí... Voy a atender un llamado. Ok. Ahí creo que con el auricular... Ya... Bueno, entonces... ¿Cómo? Ahora sí sale bien. A mí también se me escuchaba, o sea, ustedes me escuchaban también doble.
Sí, O mal. creo que Parece que, no sé si el Se doctor... escuchaba como un mosquito ahí, profe. También, ¿verdad? Sí. No sé si es porque capaz al unirse el doctor, como tenemos el mismo usuario, quizás por eso no sé, Creo que uno de los dos tiene que apagar su micrófono, pues, creo. Sí. No, pero viste que no solemos hacer, capaz por su celular, algo así, o por mi computadora. O sea, normalmente estamos conectados. Pero creo que mejoró ahí cuando... Bueno, vamos a ver qué tal cuando entre otra vez de vuelta. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que sucede cuando fallece una persona con relación a sus bienes? Entonces, esta teoría de la continuidad de esa vida del causante en sus herederos o en sus sucesores conlleva justamente la fundamentación o la justificación de la existencia del derecho sucesorio y de la regulación del derecho sucesorio. La teoría, como siempre, cada uno es libre de elegirlas o de adoptarla o de rechazarla, ¿verdad? Solamente como para que tengan ustedes alguna idea de esa situación. Y bueno, la cuestión de los derechos sucesorios ya en la antigüedad era mencionada. Obviamente que nunca o que no había un perfeccionamiento en cuanto a la delimitación jurídica, pero sí ya, por ejemplo, habían leyes o había normas que regulaban qué sucedía con la vida del difunto, ¿verdad? Por ejemplo, ya el Código de Hammurabi de Babilonia hacía referencia a la transmisión de los bienes del fallecido. En Roma, ya en el derecho romano, ellos mencionaban que la familia sobrevivía al muerto y por medio de ella sobrevivía su patrimonio, ¿verdad? Es decir, gracias a la familia sobrevive el patrimonio del causante. Es también una cuestión filosófica que mencionaban los romanos, donde ya ellos inclusive le dieron ya un ropaje jurídico, ¿verdad? En el derecho germánico, que se empieza a generar con lo posterior a la hegemonía del derecho romano, ya el heredero, existía la institución del heredero, pero allí, por ejemplo, no se heredaban las cargas, ¿verdad? En nuestro derecho actual, la sucesión se puede dar de dos maneras. Por eso que tienen que tomar bien primero el agua antes de empezar a hablar, porque si no, ahí ven que... Bueno, entonces, este conjunto de bienes y cargas se puede aceptar de forma pura y simple. Es decir, yo como heredero acepto todos los bienes y las cargas de la sucesión, o bien se puede recibir a beneficio de inventario. Es decir, si es que hay un saldo positivo, entonces allí solamente en ese caso yo acepto recibir la herencia, ¿verdad? Entonces, como vemos anteriormente, en algunos casos, como es el caso del derecho germánico, no se contemplaba la figura de heredar las cargas. Pero en nuestro derecho existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de recibir solamente el patrimonio en el caso de que una vez deducidos las cargas genere un saldo aún positivo.
Bueno, entonces tenemos que definir, no sé, doctor, si querés comentar algo con relación al derecho sucesorio que es. Te escucho porque ya me acabo de unir. Bueno, entonces podemos decir que el derecho sucesorio, una definición dice que es una parte del derecho civil que estudia en lo teórico y regula en lo práctico lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de muerte. Al definirse la sucesión mortis causa como la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas que le sobreviven, surgen los elementos que la constituyen. Y es importante mencionar que el patrimonio, como siempre mencionamos, nosotros muchas veces en el lenguaje general asociamos el patrimonio solamente a los bienes o al dinero, pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, tenemos que decir que el patrimonio lo constituyen tanto los bienes como las cargas, ¿verdad? Entonces, básicamente es el activo y el pasivo de una persona. Por lo tanto, se hereda, ya sea según la forma que le comentaba recién, forma pura y simple o a beneficio de inventario, los bienes y las cargas también del causante, ¿verdad? Según sea el caso en particular. También podemos mencionar dentro de estas definiciones preliminares la cuestión del proceso sucesorio, ese proceso que engloba todo esto que estamos mencionando. Dice que es el procedimiento voluntario universal mediante el cual se identifica a los sucesores o se aprueba formalmente el testamento, se determina el activo y el pasivo del causante, que es lo que constituye el patrimonio, y se distribuye el haber líquido hereditario si hubiere. Porque sabemos que los acreedores del causante también estarán interesados en ese proceso sucesorio. Bueno, entonces ahora, dentro del ámbito de las sucesiones, tenemos que hablar de algunos principios que rigen el derecho hereditario, el derecho sucesorio o las sucesiones en general. Primero que nada, hay una presunción que está establecida en el artículo 2443 del Código Civil, que es justamente, o que forma parte del libro quinto del Código Civil que regula la cuestión de las sucesiones. Y dice que desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia a aquellos que deban recibirlo. Entonces podemos ver que esta presunción es directa y dice desde la muerte del causante. Es decir que la norma genera ya una presunción de una transferencia directa a partir de la muerte obviamente del causante, ¿verdad? Es decir, se presume que ya automáticamente los herederos pasan a ser propietarios de esos bienes y derechos. El artículo 2446 nos dice que desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía, aún antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. Es decir, el artículo o la norma ya le da la cuestión o el carácter de poseedores de lo que poseía el causante. Y dice también que el heredero que sobrevive un solo instante al causante transmite la herencia a sus propios herederos, que es lo que también el doctor había comentado en una clase anterior, aquel nacimiento con vida, aquel único acto, aunque sea por unos instantes donde se pueda comprobar fehacientemente el nacimiento con vida, ya genera una consecuencia desde el punto de vista sucesorio, ¿verdad? Entonces estos artículos 2443 y 2446 hacen a las presunciones que se generan o a las nociones fundamentales que se generan a partir de la muerte del causante. Por eso el artículo 2446 dice desde la muerte, no dice desde que el juez o desde que se emita un auto interlocutorio o una sentencia o lo que sea, sino que ya dice desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Entonces esta obviamente es una presunción. ¿Y por qué? Porque bueno, todavía
no se declara a los herederos, o todavía no se sabe con certeza quiénes son los herederos, pero ya el artículo o este artículo encadena la situación o la condición de los herederos que serán seguramente declarados a futuro, ¿verdad? Siguiendo con este tema, también mencionamos las clases de sucesiones. Y hay dos grandes clases de sucesiones, bueno, dos tipos o dos grandes columnas que nos toca analizar, que son la sucesión legítima, por un lado, es decir, la que se encuentra regulada por la ley, o en virtud de la ley, digamos, y la sucesión testamentaria, que es la realizada justamente por el causante previo a su fallecimiento. La sucesión en virtud de la ley también es denominada intestada, porque lógicamente al no haber una voluntad legítimamente expresada por parte del causante, entonces allí justamente el Código Civil y el Código Procesal Civil regulan la cuestión de la transmisión de estos bienes y cargas de parte del causante para con los herederos. Pero diferente es el caso en el cual ya el causante haya dejado una manifestación unilateral en virtud de la cual estos herederos, o estos, bueno, tienen su particularidad también los testamentos, estas personas puedan recibir ciertos bienes, sin perjuicio de la legítima, que es una figura que vamos a ver también, que nuestro código regula, ¿verdad? Porque esta cuestión testamentaria, nosotros tenemos que saber que limita la disponibilidad de los bienes del causante. Nosotros no podemos dar en testamento todos nuestros bienes. Inclusive, solamente si hacemos un cálculo matemático, creo que solamente hasta el 20% de nuestros bienes, o una quinta parte de los bienes, son los que se pueden transmitir, o bienes y derechos son los que se pueden transmitir por testamento. ¿Y qué sucede con las otras 4/5 partes o con el restante 80%? Y allí nuevamente entra la ley para proteger los derechos de los denominados herederos forzosos, que se configuran de acuerdo a lo que establece el código. Bueno, entonces vemos que existen dos clases de sucesiones, o las sucesiones se regulan en dos grandes tipos, que son las sucesiones testamentarias y las sucesiones intestadas. Las testamentarias, obviamente, se generan o surgen como consecuencia de una manifestación del causante unilateral, obviamente antes de su muerte, y las sucesiones intestadas o las sucesiones originadas en virtud de la protección de la ley son aquellas que se generan por el fallecimiento del causante, y allí se pone en marcha la maquinaria normativa que hace alusión a los derechos y cargas que se transfieren. Bueno, después tenemos la cuestión de para ir analizando la cuestión de la declaratoria de los herederos. Nosotros hablamos mucho de herederos, hablamos mucho del causante, pero lo primero que tenemos que ver y analizar es un poco qué implica la cuestión también de la declaratoria de herederos, que seguramente muchos de ustedes alguna vez habrán escuchado, ¿verdad? La declaratoria, ya salió la sentencia declaratoria de herederos. Y esta declaratoria de herederos, el artículo 2505 del Código Civil nos dice que la declaratoria de herederos crea la presunción de ser el titular de un derecho sucesorio. Esta declaratoria de herederos es la sentencia que dicta un juez en un juicio sucesorio, en la que se consigna el nombre de las personas que, por justificar su vocación hereditaria, suceden mortis causa, es decir, no en cualquier momento, sino una vez producido el fallecimiento, al causante de la sucesión.
Es decir, esta sentencia justamente declara quiénes son los que justificaron esa vocación hereditaria que también es una institución del derecho sucesorio, y en virtud de esa demostración de la vocación hereditaria, suceden al causante. Entonces, por eso es que estas sentencias en el proceso, en el juicio sucesorio, lo que determinan es quiénes son, o lo que presumen es quiénes son los que tienen la calidad de herederos dentro de esa sucesión. ¿Por qué presumen? Y porque el día de mañana puede aparecer una persona a presentarse al juicio a decir que es hija del causante, ¿verdad? O hijo del causante. O pueden aparecer 2 o 3 personas dentro del juicio sucesorio a decir que son nietos del causante, porque obviamente su padre era el hijo y su padre falleció, por ejemplo. Entonces, ingresan al juicio o se presentan al juicio para reclamar los derechos que le hubiesen correspondido a su padre como heredero o a su madre como heredera. Entonces, allí vemos cómo este artículo 2505, que hace alusión a la declaratoria de herederos, dice que crea la presunción de ser el titular de derechos sucesorios, pero esta presunción obviamente que admite prueba en contra. Obviamente que puede presentarse un tercero a alegar justamente ser titular o tener vocación hereditaria, y también reclamar su parte en el caso de que luego de ese inventario, de ese avalúo que se haga, exista un excedente a repartir entre los herederos. Bueno, entonces tenemos la cuestión de las sucesiones intestadas. Como habíamos comentado, las sucesiones se dividen en 2, en las testadas y en las intestadas. Y un poco este fundamento de las sucesiones intestadas se puede decir, como habíamos comentado al principio de la clase, que descansa en esa tutela de la familia o en esa idea de la continuidad de la vida del causante, ya no obviamente a través de él, sino a través de sus herederos, y materializada por medio de sus bienes, ¿verdad? Y no solamente existen bienes, sino también bienes materiales, sino también otros derechos que quizás no tengan gran valor económico, pero sí de significancia importante para la familia o para los herederos que quieran proteger, ¿verdad? Entonces la ley establece que el patrimonio del difunto se transmita a sus parientes más próximos en grado, o sea, a los miembros de su familia. Y esta es una palabra importante, la proximidad, porque hablamos ya de derecho sucesorio, hablamos de herederos, hablamos de tipos de juicios, o bueno, tipos de sucesiones, pero todavía no hablamos de cómo se determinan esos herederos, o quiénes son, o qué es lo que dice la ley para determinar quiénes son los que suceden en cuanto a los bienes y cargas al causante. Que me imagino que muchos de ustedes querrán saber y que será pregunta corriente, les puedo asegurar, a partir de ahora hasta que dejen de ejercer el derecho, porque es algo que sucede todo el tiempo, la cuestión del derecho sucesorio. Entonces, ¿qué es lo que determina quién es o no heredero? Y allí entra una palabra que es muy compleja, sobre todo muy específica también en el mundo del derecho, que es similar a las palabras, o su significado es bastante similar al uso común, pero que igual está delimitado y está configurado según lo que dictamina la norma jurídica, ¿verdad? Y los principios jurídicos, que es el parentesco. Entonces, por un lado tenemos la cuestión hereditaria y por otro lado tenemos al causante y al heredero. Ahora la pregunta es, ¿qué une al causante con los herederos? O bien, ¿cuál es la relación
que se tiene que dar para que yo pueda reclamar mis derechos como heredero, y es la cuestión del parentesco. Ahora, cualquier tipo de parentesco, no. Cualquier tipo de, o un parentesco lejano, no más, no. Podría darse, según lo que dice la norma y según lo que dice los principios del derecho hereditario. Pero este parentesco, sin dudas que se encuentra definitivamente encuadrado y delimitado por ciertos parámetros para determinar cuáles son los herederos y cuáles no. Entonces, no todos los parientes son herederos. Y de hecho, que existe un principio, no sé si está exactamente establecido de esa forma en el código, pero dice que el pariente más próximo excluye a los demás. Entonces, esa proximidad, aquel que demuestre que es el pariente más próximo al causante, no solamente es el más próximo, sino que excluye al resto de los parientes de la discusión de los derechos sucesorios, ¿verdad? Entonces, este parentesco, que es una relación que existe entre dos personas que constituyen familia, ¿verdad? O bien es una relación particular de dos o más personas dentro del seno familiar u otros lazos extrafamiliares también, tiene tres patas o o una división tripartita que es esencial también a los efectos de este estudio, ¿verdad? Que son el parentesco por consanguinidad, por afinidad y por adopción. Entonces entramos nosotros a analizar primero la cuestión del parentesco para poder comprender y entender cómo se produce después, en virtud de este parentesco, el proceso que determina quiénes son considerados herederos. Y el parentesco por consanguinidad, obviamente, como su nombre lo dice, es aquel parentesco que se configura por lazos de sangre, ¿verdad? El padre con el hijo, los hermanos, el abuelo con el nieto, los primos hermanos, donde siempre haya un ascendente o ascendiente, siempre tengo esa duda, en común. Pero existe dentro de ese delineamiento en el tiempo un ascendiente en común, ya sea el padre, en cuyo caso seremos hermanos, ¿verdad? Ya sea justamente nuestra relación de hermanos con nuestro padre, o con nuestro abuelo, o con nuestro bisabuelo, o aquella relación con nuestros primos. ¿Por qué? Porque sus padres, nuestros primos hermanos, obviamente sus padres son nuestros padres, y los suyos, uno de ellos, son hermanos entre sí, ¿verdad? Entonces, la cuestión del parentesco por consanguinidad es aquella relación de parentesco, pero que se da por medio de una ascendencia común. Entonces, por eso es que el nombre consanguinidad es bastante ilustrativo a los efectos de comprender esta expresión, porque obviamente hay una relación de sangre también, si se quiere, ¿verdad? Y también está el parentesco por afinidad, que es el parentesco en virtud de las relaciones conyugales, si se quiere, con relación a los parientes por consanguinidad de nuestro cónyuge, de nuestra cónyuge o de nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces, se configura o se delimita la figura de los suegros, o de la nuera, o del yerno, ¿verdad? Que son también nuestros parientes, pero por afinidad. ¿Por qué? Porque no son nuestros parientes, obviamente por consanguinidad. Sin embargo, la ley le otorga una relación de parentesco civil, digamos, en virtud de esa unión con otra persona, y que a partir de ese momento, genera también la creación de ese tipo de parentesco. Y también existe un tercer elemento muy importante en nuestro derecho,
que es la figura del parentesco o la figura de la adopción, ¿verdad? Que quien más, quien menos maneja la cuestión de la adopción, todos sabemos básicamente lo que es, pero en resumidas cuentas es un reconocimiento que le hace la ley a una persona para ser declarada como hija o sometida a la patria potestad de otra persona, y esto hace que esa adopción de ese estado civil lo configure como un hijo más, ¿verdad? Como un heredero más. El famoso la adopción de los hijos adoptados, ¿verdad? Que obviamente tiene que reunirse a un montón de formalidades establecidas en la ley y también otras cuestiones para lograr ese parentesco por adopción. No es que yo quiero adoptar y ya automáticamente me van a dar ahí en mi custodia un hijo adoptivo o dos hijos adoptivos, ¿verdad? Ustedes saben que el interés superior del niño siempre prevalece y tiene mucha fuerza en el derecho, entonces es una cuestión también muy compleja. Y estos tipos de parentesco, por consanguinidad, por afinidad y por adopción, se constituyen sin perjuicio también de los hijos extramatrimoniales. Que si bien es cierto, obviamente al hablar de un hijo extramatrimonial estamos reconociendo que existe un parentesco, obviamente por consanguinidad, con el causante, ¿verdad? Solamente que hasta ese momento justamente nadie sabía de su existencia, ¿verdad? Y una vez reconocido en juicio, una vez reconocida en juicio esta condición, pasa a formar parte del resto de los herederos sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo Profe, claro. el hijo adoptivo, por ejemplo, entra cuando, o sea, cuando el causante hizo su testamento, o por la sucesión también se puede dar que el hijo adoptivo también entre entre los herederos. No, cuando ya adquirís el carácter de hijo adoptivo, ya entras como un heredero más. Y si adquiriste el carácter de heredero adoptivo, o sea, por adopción o de hijo en carácter de adopción, es porque justamente ya el causante en su momento en vida hizo ese procedimiento para ser reconocido como tu padre adoptivo, ¿verdad? Entonces, a todos los efectos legales, vos sos su hijo y él es tu papá. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es el hijo que aparece, el presunto hijo que aparece en la sucesión, alegando la condición de hijo natural, y que en caso de comprobarse esa condición es también un heredero más. Pero ese Profesor. no es denominado hijo adoptivo. Es un hijo natural que si se quiere, nadie inclusive podía saber de su existencia, ni siquiera el mismo causante, ¿verdad? Profesor, ¿y si, Sí. cómo puede probar el hijo natural de su si ya se muere el padre? ¿Cómo puede hacer Y eso? por todo, bueno, ahí obviamente estarán abiertos todos los medios de prueba, pero creo que la cuestión del ADN con los hermanos, ¿verdad? Y también hasta cierto tiempo se puede, no sé hasta dónde va, doctor, la cuestión de extraer el ADN del causante, ¿verdad? Que ya está enterrado y todas esas cuestiones. Pero yo entiendo que bastará con algún hermano o con alguno de los herederos declarados. Hoy día ya hay tecnología para Claro. investigar el ADN por más tiempo que esté muerto. Parece que en el hueso queda mucho tiempo el ADN. No sé si en nuestro país tenemos esa posibilidad, pero sí podemos enviar al exterior, a los Estados Unidos o algún país europeo que tenga esa tecnología y determinar el ADN, ¿verdad? El problema era antes. Antes era el problema porque solamente se determinaba
la filiación por medio de la posesión de Estado. ¿Y qué significa posesión de Estado? Posesión de Estado son todos los actos, hechos realizados por el causante que determinan que él se comportaba como un padre con respecto a él. Pagaba el colegio, le incluían un seguro médico, tenía visitas asiduas al chico, tenía una relación personal, pero sin embargo nunca le conoció, digamos. Entonces, con estos hechos y actos se entendía que el hijo era hijo del causante o de la persona viva. Eso hoy ya fácilmente con el ADN se soluciona. Profe, yo quiero hacer una consulta. Sí. Hay acá en mi barrio un señor que tenía muchas casas. Él no tenía hijos, no se casó, pero tenía muchas casas. Un día y un sobrino o sobrina vino y se agarró así una de las viviendas, no sé si todas. Cuando el señor no tiene hijos, ¿cómo el tema con los sobrinos y eso para la sucesión? ¿Cómo es la escala, te iba a decir, de...? Y es muy oportuna la pregunta, me estoy nomás moviendo, por eso saqué mi cámara, porque justamente estábamos comentando que ese parentesco, cómo hace la norma jurídica o cómo hace la ley para determinar dentro de esa relación de parentesco quiénes son los parientes que serán considerados herederos. Y en su caso, analizar también en caso de que no haya parientes que puedan justificar esa calidad de herederos, que es lo que sucede con los bienes de la sucesión, ¿verdad? Entonces, justamente ahora vamos a entrar a analizar qué es lo que sucede cuando... ¿Qué es lo que sucede cuando se produce esta situación de la muerte del causante y cómo funciona esta cuestión del parentesco? Porque como bien lo dijo el compañero, no es que cualquier pariente puede reclamar la sucesión o puede reclamar los bienes de la sucesión, sino que determinado tipo de pariente. E inclusive estos parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entonces, una vez que se determina dentro del ámbito de la ley quiénes son los parientes más próximos, ya automáticamente la primera consecuencia es que los más lejanos ya no pueden reclamar los bienes de la sucesión. Ahora, habíamos mencionado que esta relación o este parentesco se puede dar por consanguinidad, por afinidad o por adopción, pero tenemos que determinar dentro de ese, ya dentro de la configuración del parentesco, que se puede dar por esas tres formas, las proximidades dentro del mismo. Entonces podemos allí decir que dice la propia norma que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y que cada generación forma un grado. La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y cada generación forma un grado. En principio, lo que hay que tener en cuenta para poder entender esta expresión es que tienen prioridad los descendientes a la hora de determinar quiénes son considerados los parientes y herederos. Si no hubiere descendientes, tendrán prioridad los ascendientes, y si no hubiere, los colaterales. Esto en lenguaje, digamos, común significa que primeramente se verá el cónyuge supérstite o el que está con vida y los hijos
como los parientes más próximos y que excluyen al resto de los parientes. Ahora, ¿qué pasa si el causante es soltero? Entonces allí, en vez de ir para abajo, porque no hay nada abajo, en la descendencia tenemos que ir a la ascendencia. Entonces los padres serán los primeros o los parientes más próximos. Y si los padres han fallecido, los abuelos. Y así sucesivamente. Y si el causante o la persona fallece, no tiene hijos y no tiene padre con vida, entonces allí la cuestión irá por los colaterales, que son los parientes que están en nuestra misma línea, vinculados por un ascendiente común, que pueden ser los hermanos o los primos hermanos, pues creo que solamente va hasta el 4º grado de consanguinidad. Es decir, no es que va a aparecer nuestro primo lejanísimo a reclamar y a decir que él es heredero, ¿verdad? La ley también limita ese alcance a los posibles herederos. Y dentro de este punto muy importante, entonces, decimos que la relación de parentesco o la primera exclusión que tenemos que hacer es que tienen prioridad los descendientes. Si no hubiere descendientes, los ascendientes, y si no los hubiere, los colaterales. O los ascendientes, entiendo que es. Y si no hubiera ascendientes, los colaterales. Entonces, vayamos a la base, o partamos de la base de que efectivamente el cónyuge, el causante tenga hijos. Entonces, partimos de la base de que está el causante y ya inmediatamente abajo están sus hijos. Por lo tanto, esa relación inmediata hace que los hijos sean los parientes por consanguinidad más próximos por excelencia y denominados parientes por consanguinidad en primer grado. ¿Por qué? Porque hay solamente una línea generacional que los separa. Ahora, ¿qué pasó si este único hijo falleció, pero dejó otros 2 hijos? Entonces deberemos contar hacia abajo una generación o el primer grado, que es el hijo, y saltar un grado más para llegar a los nietos. Por lo tanto, los nietos serán los parientes descendientes en segundo grado de consanguinidad. Profesor, sí. Descendientes serían los hijos y ascendentes no serían los padres. Claro, los padres, exactamente. Entonces, profe, una preguntita. Sí. Medio que es lógico que si yo fallezca, mis padres y mi abuelo estén vivos por una cierta edad, es en lo normal, te voy a decir. Y no creas. No. Claro, es la primera sensación que te da. Pero, ¿qué pasa la ley si... de la vida, vamos a decir. Claro. ¿Qué pasa si sucede, verdad? Si desgraciadamente sucede, porque como bien decís, lo lógico es que los hijos se despidan de sus padres y no al revés, ¿verdad? Pero hay muchísimos casos que... O cosas así que ocurren en la vida cotidiana. Puede ser que te agarre COVID también y chao. Y claro, o sea, por eso es que los descendientes tienen esa prioridad, porque justamente se presume que son los principales herederos en virtud de esa condición natural que presume que en la mayoría de los casos, no me atrevería a dar un número, pues entiendo que un 80% son los hijos los que sobreviven a los padres, ¿verdad? Pero hay un 20% o un 30% que no es así. Y hay un porcentaje un poco menor en lo que se configura que fallece la persona sin hijos y sus padres y sus abuelos han fallecido. Y puede pasar. Entonces, no... Son casos difíciles, pero suceden, sin duda, suceden y con frecuencia, ¿verdad? Profe, una consulta. ¿Y qué pasa si a los hijos se les declara indigno? Bueno, esa es otra... Y y queda un testamento y le deja a un sobrino o a un nieto. Bueno, ahí tenemos que ir por parte, porque son las preguntas puntillosas y lógicas de esta lección, ¿verdad?
¿Cuál era la primera pregunta? Así ya uno la... Si a los herederos se les declara indigno. Bueno, esa es una particularidad de la que condiciona la situación de heredero, que son dos figuras que están establecidas en la legislación, que son la indignidad y la desheredación. Porque en resumen, vos podés ser considerado heredero, pero ¿qué pasa si vos tenés el derecho a no llevarte bien? No el derecho, pero puede suceder que vos te lleves mal con tus padres, ¿verdad? Pero no por eso se te excluya de tu calidad de merecedor o de acreedor de ciertos derechos. Pero ¿qué pasa si vos atentaste contra la vida de tus padres, por ejemplo? O de ese causante. ¿Qué pasa si vos buscaste un perjuicio importante con tus padres o con el causante o con la persona con la que tengas la relación de parentesco y fallezca esta persona, ¿verdad? Y vos debas ser considerado como el heredero. Entonces la ley también prevé esos ciertos casos, como bien dijo el compañero, que regulan o que limitan e inclusive destruyen esa posibilidad de heredar o de ser declarado heredero, o que dentro de esa condición de heredero no ser considerado merecedor de los bienes relictos, como se dice, ¿verdad? Porque justamente en vida del causante se dieron estos actos, ¿verdad? Que están regulados en el código. O bien afectar la moral, afectar el buen nombre del causante, o cualquier otro tipo de acto que menoscabe su honor, su reputación, inclusive sus propios bienes, y que sean considerados dentro de la propia norma jurídica a los efectos de ser excluidos de la sucesión. Entonces, están los parientes, pero otra vez están los parientes que son merecedores de ser considerados herederos. Y son merecedores en virtud de la ley, ¿verdad? Porque estamos hablando en general, después vamos a ir también al testamento. Pero dentro de esa condición de herederos, otra vez está limitada a que estos herederos no hayan realizado ciertos actos contra el propio causante, ¿verdad? Porque va contra la lógica a todas luces que una persona que atentó contra la vida de su padre no sea considerada indigna, ¿verdad? Y también una cosa es ser considerado indigno y otra cosa es ser desheredado. Famoso te voy a desheredar, que se dice, ¿verdad? Porque mientras uno tiene que ver con el acto del causante en vida para quitarle la condición de heredero a uno de sus hijos, ¿verdad? En amplia mayoría de los casos, el otro caso ya se da por pedido de los propios herederos que dicen, no, esta persona atentó contra la vida del causante y nosotros queremos que salga de la sucesión, no tiene nada que hacer acá y acá está configurado en tal artículo, que después me voy a fijar porque no recuerdo de memoria, pero es muy buena la pregunta porque sin duda que esa situación está regulada también en el código, en el libro quinto, ¿verdad? Que habla de las sucesiones. Bueno, entonces tenemos que decir que en cuanto al parentesco, se presenta el primer filtro, que es que quiénes son los herederos. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que tenemos que analizar a los descendientes, a los ascendientes y a los colaterales. No en conjunto, sino por orden de preferencia. Primero los descendientes, si no hubiera descendientes, los ascendientes. Y si no hubiera ascendientes, los colaterales. Y la pregunta entonces es, si mi hijo es mi pariente por consanguinidad en primer grado, en línea recta y en línea descendiente, ¿en qué grado es mi pariente mi padre entonces, verdad? Que sería lo contrario. ¿Qué creen ustedes? Si mi hijo es mi pariente en primer grado, porque es mi pariente más próximo de la línea descendiente, y mi padre o mis padres son mis parientes
ascendientes más próximos, ¿en qué grado serán mis parientes? Yo creo que sería el mismo grado, profe. Claro, son mis parientes en primer grado en línea ascendiente, ¿verdad? Y en consecuencia, mis abuelos serán mis parientes en segundo grado en línea ascendiente también. Ahora, ¿cómo determinamos en qué grado es nuestro pariente, nuestro primo hermano? Y allí tenemos que ir hasta el ascendiente en común. ¿Y qué nos une a mí y a mi primo hermano? Los abuelos. Exacto. ¿Y los abuelos en qué grado, yendo en esta misma lógica, en qué grado son nuestros parientes ascendientes por consanguinidad? Si nuestros padres son en primer grado. Segundo grado. Ok, entonces, si nuestros abuelos son nuestros parientes en segundo grado, nuestros tíos, que son los hermanos de nuestro papá, nuestro tío, el hermano de nuestro papá, es, porque ya subimos 2, y ahora tenemos que bajar, porque ya llegamos al ascendiente en común. Entonces, 1, pariente en primer grado, nuestro padre, en segundo grado, nuestro abuelo. Y bajamos 1, entonces nuestro tío pasa a ser nuestro pariente en tercer grado, por consanguinidad. Y nuestro primo hermano, como bajamos una vez más, es nuestro pariente en cuarto grado de consanguinidad. Por eso cuando nosotros vemos que, por ejemplo, digo por decir, el fiscal general del Estado no podrá nombrar en su despacho a ningún funcionario que sea su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, inclusive significa que no puede nombrar a sus primos hermanos y mucho menos a los más próximos. Pero ya le habilita la ley a nombrarle, por ejemplo, a su primo segundo. Y esa es la importancia de conocer los alcances del parentesco, porque no solamente hablamos de esto en el juicio sucesorio, sino que hablamos en casi todas las ramas del derecho, donde se limite la cuestión del parentesco. Y imagínense, saltamos del derecho sucesorio a una figura constitucional como el fiscal general del Estado, supongamos, ¿verdad? Pero entonces allí vemos que nuestros primos hermanos son nuestros parientes por consanguinidad en cuarto grado. Y llego hasta los primos hermanos porque normalmente las limitaciones que se dan en la ley en general justamente para delimitar ciertas facultades, sobre todo en la función pública, ¿verdad? Es la prohibición del nombramiento de los familiares en relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Cuarto grado de consanguinidad significa ya el primo hermano, ¿verdad? En este caso porque es nuestra línea, subimos hasta el ascendente común y después bajamos hasta llegar en grado colateral al cuarto grado o sea, de parentesco por consanguinidad en cuarto grado. Y colateral. No arriba ni abajo, sino que en el medio, en el mismo plano. Eso hace referencia a colateral. Entonces, nuestro primo hermano es nuestro pariente en cuarto grado de consanguinidad y habíamos hablado de los tipos de parentesco y de las limitaciones. Y dentro de esas limitaciones es nuestro pariente nuestro pariente colateral. Entonces, la línea recta es esa serie de grados entre personas que descienden una de otra. Entonces, está el padre, después está el hijo, después está el nieto, después está el bisnieto y así sucesivamente. Y esa línea es la serie de grados que se tienen como referencia para determinar el parentesco en general y obviamente el ascendente común también, para ver hasta qué grado de parentesco llegamos con nuestros primos hermanos, segundos, sobrinos, etcétera, etcétera. En este sentido, el artículo 2574 del Código Civil dice que las sucesiones intestadas corresponden a las personas llamadas a heredar en el orden y según las reglas establecidas en el Código, que es más o menos lo que estamos hablando.
Nuestro ordenamiento ha regulado la sucesión intestada por los principios generales siguientes. Primero, la sucesión se difiere por órdenes que pueden ser de distintas clases. Descendientes, ascendientes y colaterales. En ese orden. Y acuérdense que los descendientes, si existen, excluyen a los ascendientes. Entonces, descendientes, ascendientes y colaterales. Dice, los órdenes son excluyentes. Los descendientes desplazan a los ascendientes y estos a los colaterales. Este principio sufre una excepción con respecto al cónyuge, que constituye un orden muy especial que concurre con los herederos más próximos y desplaza a los más lejanos y que nunca carece de participación en la herencia. Es muy importante esta aclaración. El pariente más cercano en grado de la misma línea excluye al más remoto, que es lo que yo les dije. Si tenemos línea sucesoria descendiente, el hijo ya automáticamente excluye al nieto de la calidad de heredero. Y si no tenemos descendientes, ya el padre automáticamente excluye al abuelo de la calidad de herederos en la línea sucesoria. Dice el artículo 2575 dice, el pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Los llamados a la sucesión intestada no solo suceden por derecho propio, sino también por derecho de representación. Es un poco esta situación en el Código Civil, ¿verdad? Profe, pero en todo caso, al cónyuge no se le excluye en ese sentido. Y siempre está el cónyuge dentro de la línea sucesoria por ser próximo, ¿verdad? Sí, o sea, varía de acuerdo a qué situación civil o a qué régimen patrimonial regulaba esa relación, ¿verdad? Pero en el caso de que sea mancomunado, automáticamente entra en la sucesión. Sí, en algunos casos hereda la mitad, en otros casos entra como un sucesor más, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el régimen de gananciales es una comunidad, ¿verdad? Donde todo lo que está comprendido dentro de los gananciales es propiedad de los dos o de los cónyuges, ¿verdad? Sin embargo, obviamente que el régimen de separación de bienes establece que cada quien es propietario de su propio bien, ¿verdad? Sacando algunas excepciones ya lo que hace el derecho también de familia. Bueno, entonces en esta cuestión de la sucesión intestada que estamos hablando, ya vimos el tema del parentesco, un poco quiénes son los que excluyen, cuál es el orden que se tiene que seguir. Y dentro o siguiendo siempre esta línea de la sucesión intestada, tenemos que hablar de la legítima o de los herederos forzosos. Y esta legítima es una figura que está vigente en nuestro código y con mucha fuerza, y ya van a ver por qué. Y dice que es dentro de la sucesión intestada, o bueno, las sucesiones en general, es una porción de la herencia que corresponde a determinados parientes, llamados herederos legitimarios, forzosos o necesarios, y de la cual no puede disponer el causante. En consecuencia, la legítima supone una limitación de la facultad del causante testador para disponer libremente de sus bienes cuando existen. Entonces habíamos dicho que justamente nosotros podemos también transferir nuestros bienes o derechos por testamento, pero esa transferencia está limitada a la legítima, o sea, a los derechos que tienen ciertos herederos denominados herederos forzosos, que justamente son los herederos que la ley presume que se constituyen como tales con la muerte del causante. Entonces, si vos tenés hijos, o esposa de hijos, o esposo de hijos, con tu muerte ya la ley automáticamente les otorga la calidad de herederos. Y como excluyen a los demás, estos herederos son los denominados herederos forzosos. Y la ley les da directamente el derecho a la legítima a estos herederos. Entonces eso significa que en vida nosotros podemos otorgar testamentos o elaborar testamentos, pero disponer solamente del 20%
del valor de nuestros bienes. Entonces, por eso dice que, en consecuencia, la legítima supone una limitación de la facultad del testador para disponer libremente de sus bienes cuando existen parientes así protegidos en sus derechos hereditarios. Y a falta de ellos, puede el causante distribuir la herencia en la forma que le acomode. Como norma general, se puede afirmar que tienen derecho a su legítima parte, es decir, que son herederos legitimarios los descendientes, los ascendientes y el cónyuge superstite, o que le sobreviene al causante, el cónyuge que queda con vida, en la forma y en la cuantía que la ley determina, y esto no es uniforme en todas las legislaciones. En nuestra legislación, esto es muy importante, la legítima asciende a los 4/5 o a la 4/5 parte de los bienes, o al 80% de los bienes hereditarios, y solo el otro quinto es de libre disposición del testador. El artículo 2597 de nuestro código dice: la legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada parte de la herencia de la que no puede disponer el causante. Entonces, cuando nosotros vemos un testamento que dice: yo tengo mi familia y mi hijo le quiero mucho, pero una vez producida mi muerte, quiero que Griselda Viveros y Guillermo García, a partir de esa fecha, sean los propietarios de todos mis bienes. Y eso es una manifestación unilateral de una persona, ¿verdad? Obviamente en vida, pero que no se puede aplicar en la realidad, en nuestra legislación, porque nuestra legislación solamente nos faculta a disponer, en caso de que existan herederos forzosos, del 20% de nuestros bienes, o de la quinta parte de nuestros bienes. Entonces, esta legítima, no se olviden que es una figura muy importante dentro del derecho sucesorio, porque imagínense que le da a los herederos forzosos directamente la calidad de tales, y con relación a las 4/5 partes de los bienes, o de lo que quede del producto de la sucesión. Entonces, el testamento, como vamos a ver, está también regulado, es también válido según sea cada caso, pero no es absoluto, es decir, no se puede repartir según la voluntad del causante, sino hasta el 20% nada más de los bienes hereditarios. Profesor, sí. Yo tengo un caso de sucesión con testamento. Sí. El señor le había dejado toda su herencia gananciales a uno de sus hijos y le declaró indignos a los demás. Y salió un SD definitivo y le dio validez al testamento, que fue registrado en el registro público y le salió positivo. O sea, es válido. Y más del 50% le dejó al hijo. Y el resto está todavía en litigio. O sea, en vida ella consiguió, pues tiene varios hijos, ¿verdad? Tienes 9 hijos. Es posible. Y a uno le dejó porque le atendió hasta su fallecimiento, ¿verdad? Sí. Y a los otros le declaró indigno. Le declaró indigno porque le declararon, su hijo le declararon por caduco, le quisieron quitar su herencia y otras cosas más. O sea, él consiguió que un juez acepte su versión de que su hijo dolosamente quisieron declararle insano o quisieron declararle incapaz, y entonces por eso tuvo que haber conseguido esa sentencia, ¿verdad? De declararle indigno a todos los otros hijos. O sea, obviamente que al conseguir esa condición, como le había comentado, queda solamente uno, ¿verdad? Uno de los hijos. Pero obviamente... En el testamento queda plasmado las condiciones que dio el señor, declarando indignos a su hijo por tal cosa, ¿verdad? Y el por qué le deja a uno de sus hijos, que le atendió hasta que falleció. Claro, pues eso se hizo un juicio y demostró. recién una de las juezas le dio una sentencia definitiva
declarando validez Indigno a a su lo... testamento. Y sí, Claro, le dio porque, validez al testamento. porque yo puedo también, no le aguanto a mi hijo, supongamos que, no sé, me salió limpita a mi hijo y no quiero que me herede, y le declaro nomás yo eh, indigno o decreto en mi propio testamento que él no tiene que heredar, o hago una manifestación que él no tiene que heredar, pero no es solamente mi voluntad, ¿verdad? O sea, un juez tiene que determinar porque hay causales para excluir a los herederos de la línea de la sucesión. Entonces, en este caso, si hubo una sentencia que hizo lugar a ese pedido, entonces queda solamente el hijo. Y es más, si queda solamente el hijo, él nomás luego ya como heredero más próximo y como su único hijo capaz de heredar y de demostrar la vocación hereditaria, él va a heredar todos los bienes y cargas. Bueno, lo que allí sí consiguieron es que efectivamente en virtud de la legítima ya tenga derecho él a todos los bienes y cargas de la sucesión porque es el único heredero o el único heredero que tiene esa vocación o que no perdió esa vocación hereditaria fruto de haberse o de haberle acusado a los demás de cometer alguna de las infracciones o de los delitos, si se quiere, que se castigan con esa exclusión de la condición de herederos con derecho. Pero claro que puede pasar, ¿verdad? Si tiene esa sentencia, obviamente que el juez de la sucesión no puede resolver, considerarle como heredero apto a los herederos que no, o sea, que han sido declarados indignos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Bueno, entonces, esta legítima, como les dije, es una parte de la herencia de la que no puede disponer el causante por más que quiera, ¿verdad? Siempre y cuando tenga heredero forzoso. Los fundamentos de la legítima dice que se fundan consideraciones de orden social de justicia. Algunos manifiestan que con la adopción del sistema de la legítima ha prevalecido un sentimiento de justicia que obliga a mantener la igualdad entre los hijos y el más profundo aún del deber que incumbe a quien da la vida a una persona, la de procurarle la mayor suma de bienestar posible. O sea, hay una cuestión filosófica con relación a la legítima que dice que es una forma de tratar por lo menos en lo máximo posible de repartir esos bienes del causante con la mayor justicia posible, porque, bueno, el causante puede sencillamente no quererme a mí por cualquier motivo absolutamente infundado y pedir mi exclusión de la sucesión o qué sé yo, en su testamento poner que yo gane o que a mí me corresponda el 5% del excedente que hubiere y el resto de los hermanos se reparten el 98 o el 95%. Entonces, esta legítima o esta institución lo que busca es un poco la repartición equitativa de los bienes relictos entre los herederos forzosos. Hasta el 80%, que es bastante, ¿verdad? No sé si alguien levantó la mano. Profe, yo te levanté la mano. Sí. Una consulta, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero, o sea, si yo hago mi testamento antes de fallecer y declaro dejarle mi herencia a una persona X que no tiene nada que ver con mi familia? O sea, ¿por qué motivo mis hijos tendrían que reclamar si se supone que yo en vida ya dejé mi testamento hecho? Y porque justamente es una limitación que impone el Código Civil, que impone la propia norma. Por los motivos filosóficos que dijimos recién, se protege esa parte de la herencia justamente para tus hijos, ¿verdad? O para tus herederos forzosos. Entonces vos podés dejar testamento, podés dejar, pero hasta el 20% nomás de tus bienes. Y en este caso, ¿quiénes serían los herederos forzosos dentro de la línea? Porque no, la verdad que no escuché parte. ¿Y vos tenés hijos? Sí. Y bueno, y tus hijos son tus herederos forzosos. Y tu marido, si tenés marido. ¿Y quién sería parte más dentro de la familia? O sea, fuera de lo que es el grado de consanguinidad. O sea, solamente son los hijos y el cónyuge. No, son los parientes más próximos y ellos excluyen a los más lejanos, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, esa limitación va hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea que o tus hijos o tus nietos, o tus padres o tus abuelos, y bueno, creo que va hasta bisabuelos y hasta bisnietos, o capaz un grado más, pero está limitado también
en la línea de la sucesión. Pero por eso que necesariamente la ley, como pueden ver, ordena la repartición de hasta el 80% de los bienes de la sucesión. Y solamente en caso de haber herederos forzosos, porque si no los hubiere, ahí se libera, como dice la propia norma. Pero si hay herederos forzosos, hijos, padres, abuelos, nietos, en general, ¿verdad? Normalmente es hijo, ¿verdad? Hijo y padre. Pero si hay herederos forzosos, necesariamente van a heredar el 80%, quieras o no, porque es una limitación impuesta por la propia ley. ¿Sí? Profe, una pregunta. O sea que yo, en carácter de heredarle a mi familia, en base a la proporción que yo crea correcto, ¿verdad? Porque Sí. eso es muy subjetivo. Sí, Yo, claro. yo en vida, lo que podría hacer es directamente hacer la transferencia para no entrar en un conflicto familiar en el que una vez muerto yo por peleas familiares o coyuntura tengan que dividirse ese 80%. Y mira, ahí entramos en otro elemento y tu pregunta es muy interesante porque vamos a entrar a la mala fe, o no, vamos a entrar a la vivada y vamos a transferirle nomás en vida a uno de nuestros hijos que más le queremos todos nuestros bienes, diría uno, ¿verdad? Si es que cuando yo me muera, todos mis bienes se le va a transferir en partes iguales a todos mis herederos forzosos. Entonces, ¿por qué en vida yo no le transfiero nomás ya a uno de mis hijos la mayoría de mis bienes? Que al que más le quiero, qué sé yo. O en definitiva, el único que me dio pelota, ponerle. Entonces, yo quiero eso. Y resulta ser que el mismo código otra vez regula esta condición y le da a los herederos la posibilidad de atacar ese acto en vida. Porque ese es un acto de anticipo de herencia. Y vos podés estar justamente perjudicando la legítima al transferirle a uno de tus herederos forzosos en vida gran parte de tus bienes, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, una vez producido el fallecimiento del causante, entran los herederos y dicen, señor juez, un ratito, en vida el causante le transfirió a fulano de tal 5 casas y él tiene 6 casas nomás luego y después no tiene más otra cosa. Por lo tanto, esa transferencia, ese anticipo que le hizo a él, va en detrimento de los derechos de los demás herederos. Entonces, que traiga él acá, digamos en lenguaje burdo, que traiga él acá todos esos inmuebles y vamos a repartirnos entre todos, o bien que se haga un inventario, un avalúo y que nos pague la parte que nos corresponde. Entonces, son acciones que se producen dentro del juicio sucesorio, entre las que se destacan la colación de herencia y la petición de herencia. Entonces, esta es una acción que tienen los herederos para justamente proteger sus propios derechos, ¿verdad? Porque si no, tranquilamente nosotros en vida vamos a transferirle todos nuestros bienes a cualquiera de nuestros hijos o a un tercero. Bueno, a un tercero ya es diferente, pero sí a cualquiera de nuestros herederos forzosos, y si no lo aceptan los demás herederos, si los demás herederos no consienten ese acto jurídico, pueden atacar después de muerto el causante. Pueden atacar ese anticipo. Profe, ¿se puede renunciar a la herencia? Se puede renunciar. Sí. Profe, una consulta. Sí. No sé si ya dijiste, pero creo que no me estaba escuchando. ¿Qué pasa si mi papá fallece y yo no soy reconocida por él? No, y para eso la ley da las herramientas para que vos puedas ser considerada como hija, ¿verdad? Como el doctor mencionó, hoy en día ya está muy evolucionada la cuestión de la prueba de ADN y otra prueba complementaria que puedas demostrar para reforzar, ¿verdad? Pero esa prueba de ADN es científica y es absoluta, ¿verdad? Entonces con esa prueba, demostrando en juicio que tenés parentesco por consanguinidad, ya se te tiene que reconocer, independientemente a la voluntad del causante, porque justamente
esta legítima protege a los herederos forzosos, y los herederos forzosos son por consanguinidad o los descendientes, hijos, ¿verdad? En el caso de que no tenga, o de que tenga descendientes, digamos, en resumidas cuentas. Y uno de esos hijos que puede ser vos, que nunca fuiste reconocida, demostrás ese carácter o presentás esa prueba, y con la prueba de ADN ya se te reconoce como un heredero más, ¿verdad? Con derecho sucesorio, hereditario. Profesor, una última pregunta, 2. ¿Qué pasa si el señor hace su testamento? El señor ya es mayor, por ejemplo, 90 años. Y ahí se puede alegar que tiene que estar con su sentido, no sé cómo se puede decir, que esté bien cuerdo. Y otro es que ¿qué pasa si un señor mayor se enamora de su enfermera a los 90 años y se casa? De 20 años. Eso. Y bueno, que mucha coyuntura, ¿verdad? Presentarte, pero... Problema no, pero pasa, claro. O sea, Emma, a mí en la facultad, en la cátedra de técnica jurídica en el último año, nosotros analizábamos fallos y justamente había un juicio de insanía donde los hijos querían declararle al padre que ya no estaba en sus cabales, ¿verdad? Y eso se discute en juicio. Y creo que había una hija, si mal no recuerdo, creo que eran 3 o 4, y 3 querían, o 3 buscaban declararle insano, declararle incapaz ya al padre. Y una de las hijas decía que no, que él estaba en plena facultad, solamente creo que era algo complejo porque estaba internado y el señor firmó algo estando internado, entonces ahí estamos hablando de un juicio de gran cuantía, ¿verdad? Muy complicado. Entonces allí obviamente que el juez tuvo que resolver ese caso en particular, ¿verdad? Porque 2 de los hijos o 3 de los hijos decían que no, que ese acto era inválido, pero una de las hijas decía que no, que el papá estaba en perfecto estado, solamente que ya en ese momento creo que estaba en terapia intensiva, una cosa así. Pero sí, puede suceder. Siempre el juez va a decidir, ¿verdad? Si es que es o no capaz. Y respondiendo a la segunda pregunta, y si el señor está en sus cabales de 90 años y se casa con la enfermera es su cónyuge, su pértite, y si no tienen hijos, ahora ya puede pensar por qué hay tanto amor a veces entre los... Profe, quiero hacer una pregunta sobre la pregunta que ya había hecho. Sí. O sea que yo como propietario, la mejor manera de distribuir, qué sé yo, la herencia a mis hijos el día de mañana es de que ellos cumplan sus 18 años, nos sentemos en una mesa y yo le diga mi voluntad a ellos y ellos firmen un poder otra vez. No, y que firmen un consentimiento, ¿verdad? Que digamos que todos estén de acuerdo, pero es muy relativo también porque habría que ver en qué condiciones ellos firman o ellos aceptan, ¿verdad? Porque ponerle que yo puedo decir, mira, para mí me va bien, yo, ¿sabes qué? Quiero ponerle que sea un millonario y que tenga una casa, qué sé yo, en San Bernardino, y después tenga 10 casas y seamos 2 hermanos. Y yo le digo, no, yo no te voy a romper la voz, yo lo único que quiero es esa casa en San Bernardino porque quiero construir ahí, me gusta la ubicación. Entonces yo renuncio ya ahora a todos mis otros derechos sobre los demás inmuebles. Entonces en vida, bueno, él me hace un anticipo de herencia, me transfiere ese inmueble y ya yo ahí acepto recibir, y el otro heredero también comparecerá para aceptar, ¿verdad? Eso es muy importante, que no es inválido el acto. No es inválido el acto. Vos podés hacer échame por mi celular, un ratito. Bueno, sobre esa pregunta, muchos sostienen que la legítima es irrenunciable. Entonces,
lo que hace el heredero, que es multimillonario y le quiere beneficiar a su hermano, que no tiene el mismo caudal económico, se presenta, acepta su parte hereditaria y le cede y le transfiere a su hermano. En el mismo acto, ¿verdad? Pero hay escribanos que con la aceptación de él también hacen correr la escritura. Pero ¿qué pasa con este? Este corre el riesgo de que mañana el hermano que aceptó que él reciba el único bien de herencia, después de 30 años, 25, 20 años, él, bajo el criterio de la irrenunciabilidad de la legítima, solicite su parte. Por eso es mejor la escritura que hacen algunos escribanos precavidos, en donde el heredero legitimado recibe su parte y le cede y transfiere. Ya no es que recibe de herencia, recibe de un acto del otro heredero. Y esto ya no es objetable. Tengo un caso que quiero comentar, si se puede. Sí. Es de parte de mi mamá, digamos. Mi abuelo falleció y tiene propiedades. ¿Qué pasa? Mi abuela sigue viva, pero ella en vida quiere hacer la transferencia equitativa a los hijos. Sí. En ese caso, ella solamente puede proceder al 20% según lo que escuché en la clase. No, si va a ser una repartición equitativa, igualitaria entre sus hijos, que son herederos forzosos, puede hacerlo en vida, no hay ningún problema. Lo malo es cuando se quiere preferir a uno, se le quiere beneficiar más a uno de los hijos. Puede hacerlo también, pero hasta el 20%. El causante tiene un 20% que él puede disponer, no solamente a favor de uno de sus hijos, sino puede ser a favor de un tercero, de su amante. Puede ser a favor de cualquiera, pero tiene que ser el 20%. En este caso hay una disparidad porque mi abuela es diabética y es dependiente, o sea que vive con 2 hijas en una casa. Y ahí es donde se genera el inconveniente porque los que no están en la casa determinan de que van a salir más beneficiados los hijos que están más próximos a ella. Y puede beneficiarle a esas personas que viven con ella, que probablemente le atienden, le cuidan, le hacen compañía. Exacto. Le pueden beneficiar, como te dije, hasta el 20% de la herencia. Es Entiendo, decir, profe, muchas gracias. ¿sí? Hay un caso, por ejemplo, para ilustrar esto que estamos comentando, que en una sucesión que escuché, ¿verdad? No tuve participación activa. Uno de los herederos alegó justamente tener mayor preferencia que los demás, porque él se quedó en la casa a cuidar de los padres, ¿verdad? O vivió siempre con ellos y qué sé yo, y toda la cuestión. Eso es inclusive lógico pensarlo así, porque bueno, no era abogado y qué sé yo, ¿verdad? O no se había asesorado antes. Lo peligroso estaba que un abogado le dijo que sí tenía mayores derechos y que le cobró UAU por ciertas cuestiones para ver si ella podía demostrar que tenía mayores derechos que los demás herederos y así quedarse con mayor parte de la herencia.
Y eso habla primero, de lo más próximo que es que la ley no dice eso, y lo segundo de la falta absoluta de ética del abogado, ¿verdad? Que con tal de ganar chaucha y palito, como se dice, le engañó a esta persona, haciéndole creer que por el solo hecho de vivir en el inmueble, en la casa, ¿verdad? Y no era solamente en el caso que, bueno, razonable, entonces con un 20% podemos solucionar. Creo que era una cosa de que ella tenía que dar su consentimiento para que se venda por o sea, como un derecho exclusivo de ella con relación a los demás herederos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo muchas veces a las personas en su afán o en su sensibilidad, en su momento complicado, delicado, de repente también se pueden aprovechar tercera persona, en este caso, peor aún, abogados que le prometen cosas que no existen y bueno, obviamente como terminó el caso, terminó siendo declarada heredera como los demás y nada. Entonces ahí pueden ver cómo funciona esta situación, que más allá de una mera intención, solamente el causante puede disponer hasta el 20%, inclusive dentro de su hijo, ¿verdad? Pero el 80% restante, salvo casos de que no haya situaciones confirmadas vía sentencia judicial de indignidad y desheredación, la legítima prevalece porque es lo que figura en la ley, ¿verdad? Y vamos a suponer que tu abuela le prefiera a esas dos y le en vida o vía testamento le deja más del 20%, le deja un 40% y solo queda el 60% para las otras. Entonces, esas dos tías van a tener 40%, 40%, y las otras mucho menos, ¿verdad? Entonces, las demás herederas tienen la acción de colación, demostrar que esas hermanas recibieron más que ella y van a pedir que esos bienes vuelvan a la masa hereditaria para repartir proporcionalmente entre todos por igual. Que eso ya comentó el doctor Gabriel, ¿verdad? Pero siempre hay acciones que realizar, digamos. Lo mismo si muere el padre y uno es heredero, uno es hijo natural no reconocido. Tiene la acción de petición de Estado y se hace inmediatamente un ADN y si sale 99% que es su hijo. Así más o menos sale el ADN. Entonces quiere decir que es su hijo. Incluso muchos padres y hijos naturales se hacen en vida. Hoy día se hacen en vida. Porque nadie quiere asumir la paternidad sin saber exactamente qué es suyo, ¿verdad? Porque como ustedes saben, para la mujer tener un hijo es un hecho natural. En cambio, para el hombre es un acto de fe. La paternidad es un acto de fe. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para abrir una sucesión? ¿Cuánto tiempo se espera normalmente para abrir una sucesión? Una sucesión después de la muerte, hay un periodo de luto y dolor que se respeta, que creo que son 15 días. Después de los 15 días, ya se puede abrir la sucesión. Desde allí en adelante, ¿verdad? Generalmente, si existen varios herederos y cada heredero tiene su abogado, va a ocurrir que a las 7 de la mañana van a estar todos los abogados para ser el que abre la herencia. ¿Por qué? Porque el que abre la herencia, el primer escrito
del abogado que representa a un heredero que abre la herencia tiene honorarios dobles. Tiene honorarios sobre toda la masa hereditaria y además tiene honorarios sobre lo que le corresponderá a su cliente. Entonces los colegas se pelean para abrir la herencia. Me parece que es un poco importante ese dato para todos, ¿verdad? Porque... Es importante, es importante. Eso sí es importante saber. Claro. Si a ustedes les toca, van a estar a las 7 allí para abrir la sucesión. Bueno, siendo las 7:52, sí. Las 8, yo primero le felicito a Gabriel por la excelente cátedra, la excelente clase. A todos los alumnos le pido disculpas por no haber intervenido mucho, porque no había necesidad de hacerlo. Gabriel le estaba explicando muy bien. Y decirle que yo ya les dejo a esta hora porque tengo otro compromiso. Y si ustedes no terminan el derecho de la integración, vamos a dar el próximo miércoles. Hoy es miércoles, el viernes. El viernes, sí. Claro. Nos quedan otras 2 y ya estaríamos cerrando. ¿No es integración? Integración, sí, la 31 y la 32, que es función jurisdiccional. Así es. Y bueno, vamos a tratar de hacer mucho más corto. Sí. Yo creo que el derecho sucesorio siempre lleva más tiempo porque hay muchas preguntas de los alumnos. Así es. Porque toca cerca. La sucesión generalmente toca cerca. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y yo solamente ya voy a cerrar con los caracteres de los testamentos y alguna mención más, y después ya también creo que ya vamos cerrando. Testamento hológrafo cerrado por escritura pública, y había un cuarto. Y están los especiales también, ¿verdad? Claro. El mundo de los testamentos especiales, lo que se otorgan los militares y los, ¿cómo se llaman? Los marítimos, o realizados en virtud de esas circunstancias, ¿verdad? Claro, en realidad los testamentos son actos formales, tienen que saber ustedes. Tienen muchos requisitos en algunos casos. Y si falta uno de ellos, es nulo el testamento. Por eso que el testamento hay que hacer puntillosamente el día que se quiera testar. Pero eso le va a explicar, como lo ha hecho ya esta noche Gabriel, con suficiencia y sapiencia. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos hasta el viernes. Bueno, entonces... Continúes, por favor. Sí. Acá en Paraguay se utiliza mucho el anticipo de herencia. Y sí. Eso después los mismos hijos constituyen una sociedad. ¿Eso es válido por más que sea más del 20%? Es verdad que el anticipo de herencia se hace, ¿verdad? Justamente lo que había comentado el doctor, que hay que ver cada caso en particular para determinar el alcance, ¿verdad? Y si es que están todos los herederos presentes y demás cuestiones, ¿verdad? Yo creo que siempre todos los actos realizados en vida y donde estén considerados todos los herederos forzosos, bueno, que regulan todos los requisitos para ser considerados actos jurídicos, seguramente que no van a ser declarados inválidos, ¿verdad? Pero no entendí más bien cómo, o sea, los anticipos de herencia sí se hacen con normalidad. Sobrepasa el anticipo de herencia, el 20% es inválido. No es inválido, pero... es reprochable. No, se puede reclamar la diferencia.
¿verdad? Porque siempre pues hablamos del líquido. No nos da la clase. De hecho que eso lo van a dar más a fondo en sucesorio, pero se hace un inventario de los bienes y un avalúo de los bienes. Entonces hablamos de plata, ¿verdad? Entonces ahí nosotros decimos, vos tenés 3 millones, pero 2.500 nomás te correspondía. Trae ese 500 que ganaste en base a ese anticipo de herencia. O sea, la diferencia, ¿verdad? Porque es lo más práctico, pues, o sea, al final ¿por qué digo esto? Porque finalmente si los herederos reclaman su derecho sobre, por ejemplo, ese inmueble que vale 3 millones, lo que va a tener que hacerse es vender el inmueble, nomás otra vez al final, ¿verdad? Y distribuir equitativamente el valor del inmueble. Claro, entonces vos lo que haces es, cuando vos recibís un bien en anticipo de herencia, el acto no es ilegítimo, no es inválido, pero sí puede ser atacado, porque justamente ese anticipo de herencia puede ir en detrimento de los demás herederos, ¿verdad? Porque ellos tienen también, los herederos forzosos tienen su derecho a la legítima, que es como habíamos comentado, ¿verdad? Que es la parte igualitaria según la cantidad de herederos, todo por igual. Profe, una consulta. Para hacer la distribución de herencia, ¿necesariamente los herederos de primer grado necesitan ser mayores de edad o no? No, cualquier, es más, como el doctor había comentado, el nacimiento con vida genera consecuencias jurídicas. El simple nacimiento con vida, o sea que el hijo nació y murió. Entonces el hijo recibe una parte de la herencia y como nació con vida y murió, entonces otra vez sus derechos van contra sus ascendientes más próximos, que son sus padres. Entonces, yendo al punto de la pregunta, todos tenemos, recuerden, capacidad de derecho, todos tenemos capacidad para tener derechos. Lo que no tenemos todos es capacidad de hecho, es decir, de ejercer por nosotros mismos nuestros derechos. Lo que allí va a pasar es que el juez obviamente va a ordenar un tutor para ese menor para que proteja los bienes de ese menor, ¿verdad? No sé si es, no recuerdo si se hace un proceso aparte o si el juez mismo designa a uno de los herederos. Normalmente hay casos, por ejemplo, en que la sucesión tiene muchas cargas que pagar, impuestos y demás cuestiones, y se le designa a uno de los herederos considerado más responsable por el juez para que lleve a cabo esos actos. Entonces, en ese caso quizás se pueda dar lo mismo, de que el heredero considerado más apto represente bueno, no creo tampoco, porque hay intereses allí en el medio. Es probable que se le designe algún tutor, ¿verdad? Pero claro que tiene derecho. Tiene derecho, lo que no tiene es capacidad de presentarse por sí mismo a la sucesión. Pero el juez, sin duda, va a tener que proteger los derechos del menor. Bueno, voy a cerrar rápido la lección porque no tenemos más casi tiempo, y digo lo siguiente. En cuanto a la sucesión testamentaria, el testamento dice que es un acto jurídico escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, que es lo que dijo el doctor, por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Caracteres: es un acto escrito, como dijimos, tiene que estar por escrito. Solemne, porque tiene que reunir los requisitos establecidos en la ley. Personalísimo, el testamento debe ser expresión de la voluntad personal e intransferible. No puede otra persona, mi marido dice que no, o mi hermano dice que, no, tiene que ser el testimonio personal. Si me esperan 5 minutos para la clase siguiente, o menos inclusive. Es un acto individual, por cuanto solo debe ser otorgado por una persona. Unilateral, porque es un acto propio, no participa otra persona. Revocable, es revocable hasta el último momento de vida del disponente, pregunta de examen. ¿Es irrevocable o no el testamento? Si les preguntamos que es irrevocable el testamento o no, no es irrevocable. Si le preguntamos que el testamento es revocable, el testamento sí es revocable. Siempre y cuando, obviamente, por el mismo testador. No puede un tercero venir a manifestar que el testamento queda sin efecto. Es un acto de disposición de bienes. También el testador puede formular otras manifestaciones de voluntad
tales como el reconocimiento del hijo extramatrimonial, designación de albacea o el administrador, o nombramiento de tutores para su hijo, que es lo que había comentado José. Muy bien, ¿verdad? Es gratuito porque constituye un acto de liberalidad. O sea, cuando vos escribís un testamento no es que le transferís una carga a otra persona, ¿verdad? Entonces, caracteres del testamento. Solemne. O sea, primero y lo más importante es un acto escrito. Solemne. Personalísimo. Individual. Unilateral. Revocable. Se disponen de los bienes y es gratuito. Dentro de los tipos de testamento, bueno, la capacidad para otorgar testamento, toda persona mayor de 18 años de edad, ¿verdad? Que tenga capacidad de hecho. Profe, permiso, profe. Perdón por interrumpir tu clase, pero el profesor de la siguiente clase nos está esperando ya para entrar en el aula, profe. Ok, no, y vamos a ver para pasarle, como había dicho el doctor, testamento hológrafo por instrumento público, testamento cerrado y otro tipo de testamento que podemos ver en la otra clase. Así que nos encontramos el viernes. Gracias, profe. Listo, dale. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe.